En 2019, Nayib Bukele hizo historia cuando se convirtió en el presidente de El Salvador. Pero su ascenso al poder no sucedió de la noche a la mañana. Fue un viaje que comenzó años antes, cuando entró por primera vez en el mundo de la política como alcalde de San Salvador. Nacido en 1981, Bukele creció en una familia de clase media en la ciudad capital de El Salvador. Mostró un temprano interés en los negocios y el espíritu empresarial, asistiendo a la universidad en los Estados Unidos, donde estudió marketing y comunicación. Después de completar sus estudios, Bukele regresó a El Salvador y entró en el negocio familiar de la publicidad. Rápidamente llamó la atención con sus innovadoras estrategias de marketing y se hizo conocido como un joven emprendedor carismático. En 2012, Bukele decidió ingresar al mundo de la política y se postuló para alcalde de San Salvador como miembro del partido izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, o FMLN. A pesar de ser relativamente desconocido en la arena política, logró ganar las elecciones en una victoria aplastante. Como alcalde, Bukele se centró en mejorar la infraestructura de la ciudad y abordar temas como el crimen y la corrupción. Ganó popularidad con su enfoque práctico, a menudo visto en las calles interactuando con los electores y abordando sus preocupaciones. Sin embargo, su mandato como alcalde no estuvo exento de controversia. Bukele se enfrentó con miembros de su propio partido político y enfrentó críticas por su estilo poco ortodoxo de liderazgo. Pero su popularidad entre la gente de San Salvador se mantuvo fuerte. En 2017, Bukele fue expulsado del partido FMLN por acusaciones de deslealtad. Sin inmutarse, fundó su propio partido político llamado Nuevas Ideas, o Nuevas Ideas, con el objetivo de perturbar el panorama político tradicional de El Salvador. La popularidad y el carisma de Bukele fueron fundamentales en el éxito de Nuevas Ideas. El partido ganó impulso y apoyo en todo el país, posicionándose como una alternativa a los partidos políticos establecidos que habían dominado durante mucho tiempo el gobierno de El Salvador. En 2019, Bukele se postuló para la presidencia de El Salvador como candidato a Nuevas Ideas. Su campaña se centró en temas como la corrupción, la violencia y la desigualdad económica. Prometió llevar a cabo una nueva era de transparencia y responsabilidad en el gobierno. El 3 de febrero de 2019, Bukele ganó las elecciones presidenciales con más del 53% de los votos, marcando un momento histórico en la historia de El Salvador. A la edad de 37 años, se convirtió en el presidente más joven en la historia del país. Desde que asumió el cargo, Bukele ha implementado una serie de reformas e iniciativas destinadas a transformar El Salvador. Lanzó un plan para combatir la violencia y las pandillas, implementó programas sociales para ayudar a las comunidades marginadas y buscó inversiones extranjeras para impulsar la economía. El estilo de liderazgo de Bukele ha sido descrito como populista, y algunos críticos han expresado su preocupación por sus tendencias autoritarias. Su uso de las redes sociales, particularmente Twitter, para comunicarse directamente con el público, ha impresionado y alarmado a los observadores. A pesar de las controversias, los índices de aprobación de Bukele siguen siendo altos, y muchos salvadoreños señalan mejoras en seguridad e infraestructura como evidencia de su efectividad como líder. Continúa disfrutando de un fuerte apoyo de su base y sigue siendo una figura polarizadora en la política salvadoreña. A medida que continúa la presidencia de Bukele, el futuro de El Salvador sigue siendo incierto. Los desafíos que enfrenta el país, como la pobreza, la corrupción y la migración juvenil, son complejos y requerirán esfuerzos sostenidos para abordarlos. Queda por ver si la presidencia de Bukele traerá un cambio duradero y prosperidad a El Salvador. Pero una cosa es segura, el ascenso de Nayib Bukele de alcalde a presidente ha remodelado el panorama político del país y ha captado la atención del mundo. Solo el tiempo dirá lo que depara el futuro para Bukele y El Salvador, pero una cosa está clara: el viaje de Nayib Bukele está lejos de terminar.
A medida que la presidencia de Nayib Bukele entra en su segundo año, continúa haciendo olas tanto a nivel nacional como internacional. Su estilo de liderazgo audaz y poco convencional ha atraído la atención de todo el mundo, provocando debates y discusiones sobre el futuro de El Salvador bajo su gobierno. El enfoque de Bukele para la gobernanza se puede caracterizar como altamente personalizado, con un enfoque en el uso de las redes sociales para comunicarse directamente con el público. Se sabe que hace importantes anuncios de políticas o decisiones a través de Twitter, a menudo tomando a sus asesores y funcionarios del gobierno por sorpresa. Este estilo poco ortodoxo de liderazgo tiene sus partidarios, que elogian su transparencia y disposición a comprometerse con la gente. Sin embargo, también ha expresado su preocupación por la concentración del poder y la falta de controles y equilibrios en el proceso de toma de decisiones. Uno de los movimientos más destacados de Bukele como presidente fue la controvertida destitución de jueces de la Corte Suprema y el fiscal general. Los críticos argumentan que esta acción socava la independencia del Poder Judicial y amenaza el Estado de Derecho en El Salvador. Bukele ha defendido sus acciones, afirmando que eran necesarias para erradicar a los funcionarios corruptos y garantizar la rendición de cuentas. También ha hecho hincapié en la necesidad de un nuevo enfoque de la gobernanza frente a la corrupción generalizada y la ineficiencia dentro de las instituciones existentes. Los desafíos que enfrenta la administración de Bukele son multifacéticos y complejos. El Salvador continúa lidiando con altos niveles de violencia, pobreza y migración masiva. Abordar estos problemas requiere soluciones integrales y sostenibles que vayan más allá del alcance de una sola presidencia. La administración de Bukele ha tomado medidas para combatir la violencia y la inseguridad, como desplegar a los militares en áreas de alta criminalidad e implementar programas sociales destinados a brindar oportunidades y apoyo a las comunidades vulnerables. Sin embargo, el éxito a largo plazo de estos esfuerzos aún está por verse. Además de abordar cuestiones sociales y económicas, Bukele ha hecho esfuerzos para atraer la inversión extranjera y promover el crecimiento económico. Su gobierno ha trabajado para racionalizar los procesos burocráticos, reducir la burocracia y crear un entorno empresarial más favorable. El éxito de estas iniciativas económicas será crucial para abordar una de las causas fundamentales de la migración desde El Salvador. Al crear oportunidades de trabajo y mejorar las condiciones de vida, Bukele tiene como objetivo desalentar a los salvadoreños de buscar una vida mejor en otros lugares. La presidencia de Bukele también ha traído un enfoque renovado en temas sociales, particularmente la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Su gobierno ha tomado medidas para abordar la violencia de género, promover la igualdad de oportunidades y aumentar la representación femenina en posiciones de poder. A pesar de estos esfuerzos, el manejo de Bukele de ciertos temas ha generado críticas de las organizaciones de derechos humanos. La libertad de expresión y la libertad de prensa han sido áreas particularmente polémicas, y algunos acusan al gobierno de sofocar la disidencia y limitar el espacio para las voces críticas. El ascenso de Bukele al poder no ha estado exento de controversias, y la opinión pública de su presidencia sigue dividida. Los partidarios lo aclaman como un líder fuerte que ha traído estabilidad y progreso a un país que lidia con problemas profundamente arraigados. Los críticos, por otro lado, expresan su preocupación por las normas democráticas y la concentración del poder en manos de un individuo. La comunidad internacional también ha estado observando de cerca la presidencia de Bukele, y algunos expresaron admiración por su capacidad para sacudir el status quo, y otros expresaron su preocupación por las instituciones democráticas y los derechos humanos. ¿Cómo se recordará finalmente? La presidencia de Bukele dependerá de los resultados a largo plazo de sus políticas e iniciativas. Los desafíos que enfrenta El Salvador son complejos y requieren esfuerzos sostenidos de múltiples partes interesadas.
A medida que el mundo continúa lidiando con la actual pandemia de COVID-19, Bukele enfrenta el desafío adicional de guiar a su país a través de esta crisis global. La respuesta de su administración a la pandemia, incluidas las medidas de bloqueo y los esfuerzos de vacunación, sin duda darán forma a su legado. Sea cual sea el futuro para Nayib Bukele y El Salvador, una cosa está clara: su presidencia ha sido una fuerza transformadora en el panorama político del país. Queda por ver si esa transformación conduce a un cambio duradero y al progreso. A medida que El Salvador avanza bajo el liderazgo de Bukele, es importante reflexionar sobre las lecciones aprendidas y los desafíos que se avecinan. El viaje de alcalde a presidente ha sido uno de triunfos y controversias, lo que demuestra la naturaleza compleja de la gobernanza y la búsqueda del cambio. El surgimiento de Nayib Bukele es una historia que continúa desarrollándose, dando forma al futuro de El Salvador e inspirando discusiones sobre liderazgo, democracia, etc., y el papel de los individuos en la conducción de la transformación social. A medida que el mundo observa, el legado de Nayib Bukele se está escribiendo en tiempo real, con cada decisión y acción llevando el peso de las esperanzas y aspiraciones de una nación.